Muy buenas a todos. Seguimos con nuestra experiencia de estos días de ejercicios y hoy vamos a hablar sobre el tema de la resurrección, la cuarta semana de ejercicios. Amar es resucitar. ¿Cómo podríamos hablar de la resurrección? Es decir, ¿cómo hablar de lo más importante de nuestra fe, la muerte y la resurrección de Jesús? La experiencia pascual constituye el corazón de nuestra fe. La Iglesia es fundada en el anuncio del Señor resucitado, y esta experiencia se renueva día a día, cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía. Hablar de la resurrección es, en definitiva, hablar de cómo en Jesús, el Padre Dios, nos muestra que la vida no termina, lo que termina es la muerte. ¿Cómo se vivió aquella mañana del día primero de la semana? ¿Cómo vivirían las personas que seguían a Jesús el volver a verle? ¿Cómo viviría María su primer encuentro con su Hijo resucitado? ¿Cómo se mirarían? ¿Qué se dirían? Sabemos algo de cómo lo vivieron María Magdalena, Pedro, Juan, y también sabemos algo que todos escucharon y sintieron de Jesús resucitado. Paz a vosotros. No tengáis miedo. Id y haced discípulos. Paz, ánimo y misión. Jesús ha resucitado. En la resurrección del Hijo, el Padre nos muestra que Jesús tenía razón, que lo que él hacía y decía era verdad. Era verdad que los pobres, los que sufren, los que trabajan por la paz, los mansos, los limpios de corazón, los misericordiosos, son bienaventurados. Era verdad que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Era verdad. Era verdad que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Era verdad que los últimos serán los primeros. Era verdad que las prostitutas y los publicanos entrarán antes en el reino de los cielos. Era verdad que estamos llamados a servir y no a ser servidos. Era verdad que Dios nos quiere entrañablemente como solo un buen padre o una buena madre puede querer. Era verdad que el reino de Dios está cerca. Era verdad que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Era verdad que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y era verdad que Jesús es Dios con nosotros. El saludo pascual es proclamación, es asentimiento y es profesión de fe. Pero ante todo es alegría compartida tras haber contemplado la vida y la muerte de Jesús y haber recibido el regalo de la resurrección del Señor. Es la alegría de quien ha descubierto que la vida no termina, que lo que termina es la muerte. Cristo resucitado viene con el oficio de consolar, como nos dirá Ignacio de Loyola. Como les ocurrió a los apóstoles aquel primer día de la semana, ellos recibieron la consolación y son enviados a consolar y a curar. Nosotros hoy también pedimos al Señor recibir la consolación y ser enviados a consolar y curar. Ignacio busca que la alegría de la resurrección se convierta en misión. Igual que en la tercera semana veíamos cómo la divinidad se esconde, ahora en esta cuarta semana de ejercicios se nos muestra y lo reconocemos por el efecto que produce. La petición que San Ignacio nos invita a hacer en el número 221 del libro de los ejercicios. Que la alegría del Señor se apodere de ti. Gracia para alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. No es tanto alegrarme por mí, sino por Cristo resucitado. Se trata de alegrarnos por su vida. Permite que la alegría del Señor se apodere de ti. Déjate llamar y atraer por el resucitado. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. En el número 223, San Ignacio nos dice: considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la Santísima Resurrección, por los verdaderos y santísimos efectos de ella. A Dios le conocemos por los efectos que produce.
Y en el número 224 nos dirá: mirad el oficio de consolador que Cristo nuestro Señor trae, y comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros. El mismo Ignacio nos advierte que propio del mal espíritu es militar contra la verdadera alegría. Esta es la última parcela del ataque que le queda al mal espíritu, militar contra la verdadera alegría, en el número 329 de los ejercicios. Sentimientos a conseguir en esta cuarta semana. El primero, recibe afectiva y efectivamente a este Cristo resucitado que tiene el oficio de consolar. Como un segundo momento, participa en su victoria sobre la muerte, participa en su alegría. Como un tercer momento, déjate resucitar en tu historia personal. Seguro que te hace falta. ¿Cuáles son los dones del resucitado? Te propongo acompañar a los primeros discípulos la mañana de aquel domingo, que la materia de oración sea los efectos que la resurrección provoca en la primera iglesia. Considerar y contemplar los dones que el resucitado le da a los discípulos en la mañana del primer día de la semana. Para la oración te propongo Juan 20, 11, 18, María Magdalena. Una dispersión afectiva que le lleva a buscar a su Señor, que no saben dónde lo han puesto. La mañana del día de resurrección, Magdalena va al sepulcro buscando un muerto y se encuentra con el Señor resucitado. Te propongo también para la oración Lucas 24, del 13 al 35, los discípulos de Maús. Es la dispersión geográfica. Los discípulos de Maús son los que desesperanzados se vuelven a su pueblo, al lugar donde estaban anteriormente al encontrarse con el Señor. O te propongo Lucas 20, 19, 23, los discípulos encerrados, que es la dispersión ideológica, los 11 del cenáculo que no se atrevían a salir por si los crucificaban también a ellos, por si hacían lo mismo que habían hecho con su Maestro Jesús. O después te invito también a considerar y a meditar Hechos 2, del 1 al 36. Lee despacio el fragmento que nos narra la experiencia de los apóstoles el día de Pentecostés. Pentecostés es la otra cara de la moneda de Babel. En Babel nadie se entendía. En Pentecostés, en cambio, nos hace patente la comunicación como don de Dios. Pentecostés nos recuerda que si nos acercamos con ternura y honestidad a la vida de otra persona, le vamos a entender. Ese es el milagro del Espíritu. Pues que ojalá el Señor nos ayude en esta mañana y en este día a considerar esta posibilidad de este encuentro personal con el Señor resucitado. Hoy al fin tenemos que seguir caminando en paz. Esperamos contra toda esperanza. Y es así que todo va a cambiar. Resucitarás. Esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz. Vos sos nuestra esperanza. Sos el camino para andar. Sos fuerza y sos confianza. No aflojar, seguirte hasta el final. Tu cruz abrazar, esperamos contra toda esperanza. Esperar también es transformar un sueño en realidad. Esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz. Vos sos nuestra esperanza. Sos el camino para andar. Sos fuerza y sos confianza.
esperanza.